Buenas noches, mi nombre es Eduardo Neria Polinar. En el video anterior vimos cómo consumir un endpoint tipo GET utilizando el framework Quarkus. Lo vimos haciendo el uso de Client Builder, utilizando el client y finalmente haciendo uso del web target para indicarle la URL a la que se habrá de dirigir ese endpoint. Y después con el response lo que hacemos es el web target, en donde le indicamos el request y el tipo de solicitud que vamos a enviar. Lo que vamos a hacer en este video, o lo que te mostraré en este video, es cómo consumir un endpoint, pero ya utilizando el REST client que nos provee el propio framework de Quarkus. Entonces vemos aquí los prerequisitos, la solución, cómo crear el proyecto con Maven. Si ya tenemos un proyecto, cómo hacer, cómo modificar el POM XML para agregar las dependencias que vamos a necesitar. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es eso precisamente, editar nuestro POM XML para agregar el uso del REST client y que podamos hacer nosotros uso de la interfaz haciendo la anotación register REST client e indicándole que vamos a mapear dentro ya nuestros endpoints que vaya a tener esa interfaz y que provienen de un API. Veamos, entonces vamos a abrir una terminal y nos vamos a ubicar en el directorio en donde está ubicado nuestro proyecto. En mi caso seguiré trabajando con Visual Studio Code. Voy a abrir el proyecto con el perfil que tengo para Java. Esperaré que abra mi Visual Studio. Ya que lo tengo abierto, como te comentaba al principio, lo que hicimos fue en nuestro service hacer el uso del Client Builder. El client creamos la variable instancia del client y en el web target indicamos la URI a la que habrá de dirigirse lo que contiene nuestra información, el endpoint que vamos a consumir. Ese web target le decimos que es un request y le indicamos el tipo de solicitud, en este caso un GET. Después validamos el status y recibimos un OK. Pues ya la mapeamos como tal, la almacenamos en un string, el entity response. Eso lo convertimos en un JSON object para después, mediante la deserialización, pasarlo ya a nuestro DTO. El día de hoy veremos cómo podemos hacer eso de una manera mucho más, a mi parecer, más eficaz, utilizando la solución que nos da el framework. Entonces, como te indicaba, vamos a modificar nuestro POM XML. Lo ubicamos y lo que vamos a hacer es, en la parte de dependencias, agregar la que nos indica la documentación oficial de Quarkus y habremos de agregar estas dos dependencias. Lo siguiente que habremos de hacer, será ya crear como tal la interfaz que habrá de contener esos métodos que vamos a nosotros a consumir. Lo que vamos a hacer es, dentro de la estructura base que nosotros tenemos para nuestro proyecto, tenemos una de contract, en donde estamos almacenando precisamente esos contratos que son nuestras interfaces. Tenemos un paquete llamado service. Lo que haremos es agregar un nuevo paquete, pero en este caso en ese paquete iremos almacenando todo lo que tenga que ver con el consumo de endpoints utilizando las interfaces del REST client. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro de contract, agregar un nuevo paquete y le vamos a indicar REST client.
Ya adentro lo que vamos a hacer es indicar un nuevo fichero en el que le vamos a indicar que nosotros lo que vamos a hacer es una nueva interfaz. Entonces como nombre le decimos interface. En este caso estoy solo escribiendo la letra I, dando a entender, bueno, que es una interface show REST client punto Java. Aquí me indica que si es una clase, una interfaz, un enum, un abstract class. Entonces le decimos que es una interfaz y le decimos, bueno, lo primero que tenemos que indicarle aquí es que esto va a ser pues un REST client. Entonces lo que hacemos es mediante la notación register REST client, pero vamos a ver aquí, de hecho vamos a ver aquí, sí es register REST client. Aquí está register REST client. Dentro le vamos a indicar la URL base de este register REST client. Más adelante te mostraré cómo nosotros podemos ya modificar cómo ya podemos hacerle para no pasarle aquí el base URI y nosotros almacenarla en una variable de entorno, en una propiedad en el application properties, y poder indicarle que va a apuntar hacia esta interfaz. Entonces de momento lo vamos a dejar aquí para que veas las dos maneras. Vamos a ir a nuestro servicio para obtener la URL base. La URL base es pues la URL base de nuestra API, que en este caso es api.tvmaze.com. Lo vamos a escribir aquí. Le vamos a indicar bueno, de qué tipo va a ser la solicitud que vamos a tener aquí. Va a ser un tipo GET. Le vamos a indicar también el que va a producir el consumo de este endpoint. Bueno, lo que va a producir es una salida de tipo JSON. Va a producir una salida de tipo JSON. ¿Cuál es el path para llegar aquí? El path es decir, el contexto que tiene nuestro endpoint. Entonces sabemos que la URL base es api.tvmaze.com y que después va a show y le pasamos un show ahí. Entonces dentro de aquí le vamos a indicar que después lo que recibe por parámetro en la URL es un show ahí. ¿Qué vamos a hacer como tal? Es aquí definir el método que vamos a tener en esta interfaz. Como tal le vamos a indicar qué tipo de datos nos va a producir. Como ya conocemos que nos va a producir, o ya en el video pasado mapeamos que vamos a convertirlo a nuestro DTO de show, lo que le vamos a indicar directamente a la interfaz es que la salida va a ser precisamente nuestro DTO. Entonces le indicamos aquí el show, indicamos el nombre de método de nuestro el nombre de nuestro método. Como tal lo que vamos a hacer es ir por la información de un show. Entonces lo que vamos a ponerle pues es un getShow. Vaya allí. A medida que tú vayas nombrando tus métodos, mi consejo sería que todo lo fueras haciendo pues escribiéndolo en inglés. Tratemos de hacer eso pues para hacer
adquirir o usar una de las mejores prácticas en nuestro código. Finalmente eso aporta pues mucha legibilidad al código y pues es bueno para irnos aclimatando al uso de las buenas prácticas. Entonces ese es un consejo. Recordemos que cuando vamos a recibir un parámetro por la URL, si viene implícito en el contexto, lo que vamos a indicarle es un path para, y le vamos a indicar cómo es que nosotros lo estamos recibiendo. Aquí nosotros le estamos indicando aquí que el nombre de ese parámetro es showID, el tipo de dato de ese parámetro es un entero, y aquí lo nombramos showID. ¿Qué pasará si nuestro parámetro o si nuestra URL viniera como query strings en nuestro contexto? Es decir, o que tuviéramos a lo mejor sí el showID, que le pasaran aquí ese showID y después le dijeran, y también vamos a pasarte un nombre que es igual a Game of Thrones y nombres sea igual a un ejemplo. Entonces a nosotros indicarle de aquí a acá le estamos indicando que estos parámetros pues nos van a llegar por query string. Quarkus eso lo identifica como un query param. Entonces si nosotros tuviéramos que agregarlo aquí, deberíamos escribir un query param e igual indicar el nombre de ese parámetro, qué tipo de dato es y finalmente tú cómo nombras ese parámetro. Dado que ahorita solamente recibimos un show, lo dejamos como estábamos. Y bueno, ahora lo que toca es en nuestro servicio inyectar este REST client. Bueno, una de las principales diferencias que tienen este tipo de interfaces a las interfaces que nosotros vamos definiendo, en donde vamos escribiendo los métodos que habrá de tener nuestra clase implementadora, es precisamente que nosotros, por ejemplo, en la de service, en el show service, definimos que el tipo de dato de respuesta va a ser un handle response, el nombre de método es un getShowID, recibe un entero y el parámetro showID. Eso nosotros creamos una clase implementadora que es showService, en donde le estamos diciendo que va a implementar a showService y finalmente que implementa el método getShowById que nosotros definimos en nuestra interfaz. Cuando nosotros hacemos uso de una clase que es REST Client, no vamos a crear un servicio o no vamos a crear la clase implementadora que habrá de implementar estos métodos, sino lo que vamos a hacer es inyectarla directamente en el servicio y únicamente accederemos a este método en donde ya estaremos accediendo a los datos en sí. Es decir, nosotros aquí tenemos el showService, entonces para que veamos que eso que te comento funciona, lo que vamos a hacer es decirle que no vamos a querer esto, y luego lo que vamos a hacer, estaba yo viendo si dejábamos este código y luego lo refactorizábamos para ver las dos respuestas, pero no, lo que voy a hacer es comentarlo.
y lo que voy a hacer es ¿sabes qué? Sí, pues lo que sí podemos hacer es esto. Eso lo vamos a seguir dejando comentado, lo vamos a enviar hasta el final. Lo que vamos a hacer aquí es implementar el método que nos está indicando aquí, que es de tipo handle response, que es show by ID. Recibe un entero y esto retorna 1 de momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer ¿qué vamos a hacer primero antes? Te comentaba que cuando es una clase de REST Client, vamos a hacer un nuevo servicio en donde vamos a implementar esa interfaz para hacer nosotros la definición de la lógica de esos métodos, sino lo que vamos a hacer directamente es un inject y le vamos a decir que es de tipo REST Client y ya vemos de inyectar entonces ya la interfaz que creamos para show, y aquí es show REST Client. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Le vamos a decir entonces, bueno, primero nos dice que el handle response, ¿no? Entonces lo que sí vamos a hacer es tener el mensaje que vamos a devolver, vamos a tener el código de respuesta que vamos a devolver, tenemos el handle response, la instancia de show de nuestro DTO, y tenemos el try catch y luego ya tenemos en sí la respuesta, que es esta parte de aquí. Entonces quitamos este null y entonces aquí lo que vamos a tener es igual nuestro bloque de código try catch, en el que aquí le habremos de indicar ya como tal el consumo de nuestra interfaz REST Client, y aquí le vamos a poner, bueno, ocurrió un error. En caso de error y le vamos a decir que el tipo de error que bueno, le vamos a indicar en show service ocurrió un error al obtener el endpoint tvMaze y el mensaje, ¿no?, que obtuvimos, el message que obtuvimos. Otro quizás tip que yo te doy es nombrar tus nombres de variables completos. A lo mejor aquí pues está un poco de más eso, porque claramente nosotros sabemos que la pues corresponde al exception producido, entonces directamente podemos hacer
el e.getMessage. Pero por ejemplo, cuando son pues variables más, por ejemplo, builder, esto que tenemos aquí de client builder, no lo llamamos builder, o bien pudimos haberlo llamado igual client builder. Es bueno a solamente nombrar nuestras variables, como por ejemplo una b, client b, web target w, response r, y así sucesivamente, ¿no? O sea, yo te recomiendo siempre nombrarlas igual con un nombre no tan largo, pero sí que sea pues que lo puedas interpretar a primera vista, no que lo ves el código y todo eso. Lo que vamos a hacer es, bueno, ya le dijimos que en caso de ocurrir un error nos pinte el mensaje. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es, como ya tenemos inyectada nuestra interfaz, es indicarle que show, como ya lo hemos creado antes, le vamos a decir aquí que show va a ser igual a show REST-client punto threshold by id, y le pasamos el show id que recibimos, y pues bueno, ahí nos estaría ya regresando la información mapeada que nosotros almacenamos en nuestro DTO. Recordemos que nuestro DTO lo único que nos devuelve en la respuesta es el ID, la URL del show, el nombre, el language, el genres, el network, y pues bueno, de network el ID, el name, el country, de country el name, el code y el time zone. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, indicarle también dentro de nuestra excepción, si es que ocurrió un error, a qué va a equivaler el show, ¿no? Entonces le vamos a decir que show va a ser igual a un null. ¿Para qué? Pues para que nos regrese nada en la respuesta, y el código de respuesta del message, bueno, más bien el message va a ser un fail, y el HTTP code pues va a ser igual a un response.status. Bad request .status code. Y entonces ahorita nosotros deberíamos de poder levantar nuestra aplicación. Bueno, esto que está aquí pues es porque está siendo declarado pero nunca está siendo usado. ¿Por qué? Porque pues hemos comentado el código donde lo estábamos utilizando. Ahorita si nosotros levantamos nuestra aplicación, deberíamos de ver pues la respuesta, el 200 con la información del show que nosotros le estamos pasando a nuestra solicitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro Postman. Vamos a abrir nuestro Postman y tenemos aquí el endpoint que estábamos consumiendo, que de hecho ahorita si lo mandamos pues vamos a tener un connection refused porque pues no está levantado nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es levantar la aplicación, esperar a que inicie, y ya una vez que haya iniciado, que veamos que levantó sin ningún tipo de error ni nada. Filet, veamos por qué nos está indicando aquí un error al levantar nuestra aplicación, y lo que vemos es un bootstrap, y nos dice que el REST client produjo una excepción, y nos dice que la excepción es un no class de fue un error. Veamos más abajo si nos da la causa, veamos más bien la causa.
del por qué nos está diciendo que un class not found exception, que es decir, eso se debe o puede deberse a que nosotros estemos haciendo mal un import, que estemos apuntando igual a mejor a un, pues sí, a otro import que no es el que debamos de estar, que no es el correcto para nuestra clase, o bien que nuestra dependencia esté chocando. Entonces lo que vamos a hacer es revisar el stack trace aquí que nos da el editor, para ver qué podemos identificar así de primera vista y poder solventar el error. Entonces vamos a ver, entonces encontramos que es por el REST client. Entonces, si recordamos, en el video anterior nosotros hicimos agregamos una dependencia en donde hacíamos uso del REST ASI para el REST client. Entonces, si vamos a ver nuestro POM XML, vamos a ver que tenemos aquí el Quarkus REST client que obtuvimos de la documentación oficial, pero también vemos que era lo que te comentaba del REST ASI client, en donde nosotros esto lo obtuvimos de la web y agregamos esta dependencia para el REST client. Lo que vamos a hacer es quitarla, o bien si no la quieres quitar, pues la puedes comentar. Aquí le decimos que sí. Más adelante habremos de comentar el código que acabamos de implementar, para después volver a habilitar este código y veamos que esto que acabamos de hacer, de quitar esa dependencia, no va a afectar en nada a la operación de nuestro código. Entonces, ya que hemos actualizado esa dependencia, lo que vamos a hacer es limpiar la terminal y volverle a indicar que levante nuestra aplicación. Esperemos a que inicie. De hecho, ahí pasó rápidamente, pero se alcanzó a ver que ya inició Quarkus. Está sobre nuestro localhost en el puerto 8089 que hemos definido desde un comienzo. Entonces, si yo ahorita envío la solicitud, debería de ver un 200, pues con el show que le pasé y ese mapeo de datos que ya habíamos definido en el video anterior. Comprobemos si yo le paso otro show y envío la solicitud, me devuelve ese ID que yo le pasé, el nombre de ese show, su lenguaje, su genres y los demás datos que nosotros hemos mapeado. Entonces, hemos visto cómo nosotros podemos desde el REST client nosotros indicarle cómo nosotros vamos a mapear nuestros endpoints directamente, que nos va a devolver un DTO que ya hemos nosotros definido, que si nosotros revisamos en la documentación oficial, lo que se hace acá pues es crear la clase donde habrá de mapear esos datos que aquí está recibiendo. Mira, de hecho aquí recibe un query parent, que era lo que te comentaba al inicio del video, que viene por query stream en la URL. Entonces vemos aquí que esto pues es mucho menos código que esto que teníamos más allá de ser a lo mejor mucho menos código, siento yo que es mucho más ágil, es más ágil a la hora de desarrollar endpoints. Es más, precisamente como su nombre, o una de las bondades que ofrece Quarkus como framework, es que es muy ágil y en ese sentido para el desarrollo de microservicios con los endpoints. ¿Por qué? Precisamente por esto que acabamos de ver. A mi parecer fue mucho más sencillo a lo mejor el implementar ese servicio y mapearlo para poder devolver una respuesta. Entonces, mi sugerencia sería que te bases siempre en el uso de las interfaces como REST Client,
para ahí tú mapear tus servicios que vas a consumir, o bien todo lo que vayas a consumir de tus otras APIs que tengas que hacer. Entonces, como te comentaba, que vamos a ver que no afectó en nada que tuviéramos nosotros las otras dependencias que hemos agregado. Lo que vamos a hacer es habilitar, y de hecho aquí le vamos a poner un comentario en el que le vamos a indicar case 2, en el que es un REST client, y que sea el caso 1, que sea client builder. Entonces vamos a habilitar este código, volveremos a enviar una solicitud y veremos que este código va a seguir funcionando aunque hayamos quitado la dependencia que habíamos agregado en el video anterior. Le vamos a cambiar de hecho un nuevo ID de show, y vemos que la respuesta pues nos sigue devolviendo un 200 con los datos que nosotros pasemos. Entonces hemos visto que este código sigue funcionando aunque hemos cambiado las dependencias para el REST client. Entonces hasta aquí el video. Espero te guste. De verdad, mi consejo sería que a partir de que tú tengas que decidir el uso de cómo consumir un endpoint, lo hagas a través de las interfaces registrando el REST client. Entonces, antes de que se me olvide y que corte yo el video, te comentaba yo que para el uso del REST client tú puedes indicarle a tu servicio. Aquí ahorita nosotros estamos inyectando directamente la URL base de nuestra API que contiene todos nuestros endpoints que vamos a consumir. Entonces, ¿cómo vamos a evitarnos esto? ¿O cómo podemos nosotros hacer pues para no hacer registrar o pasarle aquí por default una URL base? Nosotros lo que vamos a hacer es, en nuestro archivo de variables de entorno, vamos a definir una nueva variable de entorno. Entonces aquí le vamos a poner base URI API DB sea igual a, ¿dónde está? Aquí. La quitamos y en nuestro aquí le decimos que es igual a esta URL. Entonces ahora sí, en nuestro application properties lo que vamos a hacer es, mediante las anotaciones del REST client, vamos a registrar aquí se comenta con gatito. Entonces vamos a hacer register REST client. Agregamos un comentario de lo que va a tener a lo mejor la siguiente línea, que es como tal el registro ya de ese REST client. Lo que vamos a hacer es indicar aquí el paquete en donde se encuentra almacenada nuestra interfaz. Nosotros debemos de decirle aquí que está dentro de contract punto REST client y es show REST client. Y show REST
y de hecho vamos aquí cambiando dentro de las propiedades que nos va dando, para nosotros indicar o nosotros leer cuál es del MP-Res el que nosotros vamos a necesitar, que es en donde le indicamos el MP-Res URI, que equivale a la URL base de de lo que nosotros estábamos especificando en nuestro base URI como parámetro que le indicábamos cuando registramos esta interfaz. Entonces le vamos a indicar que es esto aquí va a equivaler a la lectura de la variable de entorno que nosotros tenemos aquí, que es esta. Aquí me hace falta decirle el pesitos para saber que es una variable de entorno. Le indicamos acá a nosotros esta URL base, y también habremos de definirle el scope que va a tener esta interfaz, que aquí es y entonces ahora lo que vamos a hacer es actualizar nuestra interfaz. Acá lo que vamos a hacer es quitar esto y únicamente decirle que es un register REST client. Ya no le pasamos el base URI directo a la interfaz, sino que ya nosotros se lo pasamos en nuestra propiedad del application properties, y esto pues aquí nosotros ya leemos una variable de entorno. ¿Por qué es bueno dejarlo así? Porque a lo mejor cuando nosotros estemos haciendo ya el deploy de nuestras aplicaciones, pues lo estaremos subiendo a nuestros diferentes stage que tengamos, como por ejemplo desarrollo, QA, release, producción. Estas variables pues van a ir cambiando dependiendo el valor de esas variables va a ir cambiando dependiendo a qué endpoint estemos apuntando. Puede ser que subamos nuestra aplicación a desarrollo y estemos apuntando pues igual a un endpoint de desarrollo. Entonces ahí vamos a ir mapeando nosotros en nuestro archivo de variables de entorno esos valores. Si nosotros ahorita volvemos a enviar una solicitud, deberíamos de seguir viendo la respuesta con éxito de ese servicio. Entonces aquí vemos que le pasamos el ID 30 y que nosotros ya hemos actualizado la URL base del endpoint a una propiedad en el application properties, indicándole el MP-Res URI y el MP-Res scope. Estos datos pues bueno nos indica como sugerencia la propia documentación del framework. Entonces pues hasta aquí vemos un ejemplo, o vimos el ejemplo de cómo nosotros podemos ahí inyectar nuestras interfaces que creamos, y cómo nosotros podemos cambiar eso a una propiedad en el application properties. Vemos pues el uso del REST client, cómo nosotros lo implementamos ya en nuestro service, y cómo ya devolvimos una respuesta ahí satisfactoria. Entonces hasta aquí el video, espero te guste. Recuerda, si te gusta, dale like, suscríbete al canal. Igual si te gustaría ver a lo mejor algún tema en particular y si yo puedo apoyarte en eso, pues déjalo en los comentarios para que yo pueda responderte a la brevedad posible tu duda. Entonces pues hasta aquí todo. Buenas noches, muchas gracias.